Los gobiernos, con su retórica pulcra y comunicados de prensa cuidadosamente elaborados, suelen proclamar un compromiso inquebrantable con la libertad financiera de sus ciudadanos. Se explayan con elocuencia sobre la estabilidad económica como un pilar fundamental, el crecimiento sostenido como una promesa infalible y las oportunidades ilimitadas que aguardan a quienes se esfuercen. Estas palabras, que tranquilizan y generan una sensación de protección, invitan a depositar una confianza ciega en las instituciones. Sin embargo, al examinar la historia con una lupa crítica y adentrarse más allá de los discursos grandilocuentes y las estadísticas maquilladas, se revela una realidad mucho más compleja y en ocasiones sombría. Se descubre que, a lo largo de los siglos, los gobiernos y las élites han empleado una serie de maniobras financieras, a menudo ocultas a la vista del público, con un objetivo persistente: mantener a la población común en una constante dependencia financiera o directamente en la pobreza, mientras ellos acumulan una riqueza desproporcionada y un poder inquebrantable. Lo más sorprendente es que estas estrategias no son innovaciones recientes, sino que se han repetido con una cadencia asombrosa a través de las eras, adaptadas con diferentes presentaciones, denominaciones y justificaciones, pero siempre persiguiendo el mismo objetivo fundamental: transferir la riqueza de manera sistemática desde las bases de la sociedad hacia las cúpulas de poder, preservando así la dependencia económica de la mayoría. Aquí descubrirás documentales sobre agujeros negros, galaxias y misterios del tiempo. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar el universo sin límites. Después de esto, continuamos. Comencemos con la táctica más antigua, elemental e insidiosa: la inflación. Es posible imaginar un gobierno en una encrucijada fiscal, con gastos que superan holgadamente sus ingresos tributarios. Piénsese en un emperador romano con un imperio vasto y costoso de mantener, con legiones dispersas por amplios territorios que alimentar, equipar y pagar, y con un flujo constante de guerras que financiar. O, en un escenario más contemporáneo, considérese un país moderno con ambiciosos programas sociales y de infraestructura que exigen inversiones masivas, o quizás con un déficit comercial crónico que drena sus arcas. ¿Qué opciones tiene un gobierno en esta apremiante situación? Fundamentalmente enfrenta dos alternativas principales. La primera es la vía más honesta, pero también la políticamente más peligrosa y dolorosa: reconocer abiertamente la situación fiscal y elevar los impuestos de manera explícita a la población. Esta es una decisión que, como es bien sabido, conlleva riesgos políticos significativos, pudiendo generar descontento popular, protestas, revueltas e incluso la caída de gobiernos. A nadie le agrada ser el líder que solicita más dinero a sus ciudadanos. Así, invariablemente, surge una segunda opción, mucho más sutil, casi imperceptible a simple vista, pero devastadoramente efectiva: optar por devaluar la moneda de forma discreta, disminuyendo el valor intrínseco de cada unidad monetaria en circulación. La antigua Roma, particularmente en el tumultuoso siglo III de nuestra era, perfeccionó esta práctica hasta convertirla en un arte. Sus emperadores, enfrentados a crecientes demandas militares que requerían fondos urgentes y a un erario en constante vaciamiento, se negaban a cargar con la impopularidad de subir los impuestos a una población ya agobiada por las contribuciones. Su ingeniosa solución: comenzar a reducir progresivamente el contenido de plata en el denario, la moneda principal del imperio. Al principio, el denario era una moneda robusta, casi enteramente de plata pura, un símbolo de la solidez y la riqueza del imperio. Pero con el tiempo, empezaron a mezclar la plata con metales mucho menos valiosos, como el cobre. Un denario que inició su vida como una pieza brillante de casi 100% plata, terminó transformándose en una pieza mayoritariamente de cobre, apenas recubierta por una delgada, casi transparente, capa de plata en su exterior.
era ni más ni menos que una farsa monetaria, un engaño a plena luz del día perpetrado por el propio Estado. El imperio, con una sonrisa cínica, pretendía que nada fundamental había cambiado. Se seguía acuñando la misma cantidad nominal de denarios, pero el valor real de cada uno de ellos se estaba esfumando como agua entre los dedos. La gente de a pie, los soldados que luchaban en las fronteras, los comerciantes que vendían sus productos en el foro, los artesanos que trabajaban sus oficios, los agricultores que labraban la tierra, seguía recibiendo sus salarios y pagando sus deudas en denarios. Pero el poder adquisitivo de esas monedas se estaba desvaneciendo a una velocidad alarmante. La inflación se disparó a niveles sin precedentes. Lo que ayer se podía adquirir con un solo denario, hoy exigía 2, 3 e incluso más. Los ahorros de toda una vida, acumulados con sacrificios, se desvanecieron como humo. Los salarios de los trabajadores no lograban, ni de lejos, equipararse al ritmo galopante de los precios, condenando a gran parte de la población a una pobreza creciente, incluso mientras trabajaban más duro y más horas que nunca. Era, en esencia, un impuesto invisible, un atraco silencioso perpetrado por el Estado. El gobierno conseguía financiar sus gastos militares, sus lujos imperiales y sus programas sin tener que enfrentar la ira popular que provocaría una subida explícita de impuestos. Y lo hacía a costa de la riqueza, el esfuerzo y el bienestar de su propio pueblo. La población sufría directamente las consecuencias, pero, a menudo, no lograba comprender la raíz real del problema. Solo percibían cómo la vida se encarecía día a día, cómo sus monedas valían cada vez menos en el mercado. Y lo más inquietante y relevante en la actualidad es que esta astuta artimaña no es un mero fósil del pasado, una curiosidad histórica. Lejos de ello, persiste en la actualidad, con un nuevo ropaje, adaptada a los tiempos modernos, pero con la misma esencia depredadora. Hoy en día, las antiguas casas de moneda imperiales han sido reemplazadas por los todopoderosos bancos centrales. Cuando un gobierno necesita dinero con urgencia y no quiere o no puede recaudarlo mediante impuestos directos, recordemos la impopularidad de esa medida, a menudo recurre a la emisión de más deuda pública. Y esta deuda, en última instancia, es monetizada, es decir, comprada y financiada por el Banco Central. Esto significa, en términos económicos más sencillos, pero con un impacto profundo, que se crea más dinero de la nada, a menudo de forma digital, sin un respaldo productivo real. Los efectos, aunque más difusos y menos evidentes que en la Roma antigua, son fundamentalmente los mismos. Más unidades monetarias persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios, lo que, inevitablemente, conduce a un aumento generalizado de los precios. Es la misma vieja inflación romana, solo que ahora se disfraza con un vocabulario técnico y aparentemente sofisticado como flexibilización cuantitativa, quantitative easing, políticas monetarias expansivas o estímulo económico. Es posible imaginar a Carmen, una joven profesora que, con una dedicación admirable y ajustándose el cinturón, logra ahorrar una porción significativa de su salario cada mes, con la esperanza de poder dar la entrada para un pequeño apartamento en la ciudad en unos años. Durante varios años, ese dinero en su cuenta de ahorros crece lentamente, recibiendo un minúsculo interés. Pero si la tasa de inflación anual se mantiene en un 5% y su cuenta de ahorros apenas le da un 2% de interés, en realidad, Carmen está perdiendo un 3% de su poder adquisitivo cada año. Después de 10 años de esfuerzo y sacrificio, aunque el número nominal en su cuenta bancaria sea mayor, lo que realmente puede comprar con ese dinero es significativamente menos que cuando empezó a ahorrar. Su sueño del apartamento propio se aleja inexorablemente, no por su falta de esfuerzo o disciplina, sino por una fuerza económica invisible que le roba silenciosamente el valor de su trabajo y sus ahorros. Esta erosión silenciosa de la riqueza
es una de las herramientas más potentes y menos comprendidas que el sistema utiliza para transferir el poder adquisitivo de la gente común hacia el Estado y hacia aquellos que son dueños de activos que, irónicamente, se revalorizan con la inflación. Es una trampa en la que caen muchos, sin siquiera ser plenamente conscientes de ello, sintiendo solo una creciente frustración al ver cómo el dinero no rinde como antes. Pero la inflación es solo el primer capítulo, el más obvio de esta larga historia. A lo largo de la Edad Media surgió otra variante de esta manipulación, quizás más directa en su aplicación, pero igualmente coercitiva: los préstamos forzados. Es posible imaginar un rey medieval, eternamente enfrascado en costosas guerras para expandir sus dominios o en la construcción de suntuosos castillos y palacios que rivalizaban en esplendor con los de sus vecinos. Su tesoro real, por muy grande que fuera, rara vez era suficiente para cubrir estas ambiciones desmedidas. ¿Qué hacía el monarca en estos aprietos? Presionaba, y con gran autoridad, a los mercaderes adinerados de sus ciudades, a los banqueros incipientes de la época, a los gremios poderosos de artesanos y comerciantes, para que prestaran fondos a la corona. Pero no hay que engañarse ni por un instante. Estos préstamos no tenían absolutamente nada de voluntarios. Eran, en esencia, exacciones disfrazadas. Rechazar una solicitud del monarca era una invitación abierta a problemas muy serios, con consecuencias que podían ser devastadoras para el que osaba desafiar al poder. Multas elevadas que podían arruinar a un comerciante, confiscaciones de bienes y propiedades, e incluso encarcelamiento o castigos corporales más severos, eran las consecuencias para aquellos que se atrevían a negarse al capricho real. La corona, por supuesto, no era tonta. Siempre prometía la devolución del dinero, a veces incluso con atractivos intereses, para endulzar la píldora y mantener una fachada de legalidad. Pero la cruda realidad era que los reembolsos solían demorarse, a menudo durante años, sumiendo a los prestamistas en una incertidumbre financiera agotadora. Y cuando finalmente llegaban, si es que llegaban, el pago se realizaba en una moneda que, a causa de la inflación, recordemos la lección anterior sobre la devaluación, ya valía muchísimo menos que el dinero original que habían entregado. O sencillamente, el préstamo nunca se pagaba. Las promesas del rey se disolvían en el aire. ¿Cuál era el resultado de esta ingeniosa estratagema? El monarca lograba financiar sus guerras, sus lujos y su estilo de vida sin tener que recurrir a la impopularidad de nuevos impuestos, mientras los mercaderes se veían obligados a ceder su capital, que en muchos casos era el fruto de años de arduo trabajo, astucia y riesgo empresarial. La clave de esta estratagema residía en la coerción directa, pero hábilmente disfrazada de patriotismo o de una obligación cívica ineludible hacia el monarca. Funcionó con una eficacia probada durante siglos y, lo que es más importante, sentó las bases para el siguiente nivel de manipulación: el uso del propio sistema financiero, con todas sus complejidades y sus promesas de eficiencia, como una herramienta de engaño a gran escala. Avancemos en el tiempo hasta el siglo XVII, un período de grandes cambios y el nacimiento de las finanzas modernas. En el año 1694, Gran Bretaña, una potencia emergente pero constantemente enfrascada en una serie de costosas guerras navales y terrestres contra su archienemigo, Francia, se encontraba en una necesidad desesperada de fondos para sostener su hegemonía. Y así, de esta apremiante necesidad gubernamental, nació el Banco de Inglaterra. Mucha gente, hoy en día, piensa que los bancos centrales, como el de Inglaterra o la Reserva Federal, se crearon por motivos puramente altruistas, para garantizar la estabilidad económica o para proteger los ahorros de los ciudadanos. Pero la verdad es que muchos de ellos, y el Banco de Inglaterra es un claro ejemplo, surgieron de una necesidad gubernamental crítica y muy específica: financiar sus guerras y sus deudas.
el mecanismo que se estableció era el siguiente. Inversores acaudalados de la época, principalmente miembros de la aristocracia terrateniente y de la burguesía comercial emergente, adquirían bonos estatales, es decir, prestaban dinero al gobierno británico. A cambio de este capital, la corona les garantizaba generosos pagos de intereses, respaldados firmemente por, ¿adivinan qué? Exactamente por la recaudación de impuestos. Esto, a primera vista, podría aparentar un acuerdo equitativo y justo. El gobierno obtiene los fondos que necesita para sus empresas militares y la estabilidad nacional, y los inversores obtienen un retorno seguro y garantizado por su capital. Pero aquí es donde la trampa se vuelve más evidente y perversa. ¿Quién, en última instancia, asumía la carga de esos impuestos? La respuesta es clara: la población común. Los gravámenes sobre productos esenciales como la sal, la cerveza, el pan, los tejidos de uso diario, caían directamente sobre los hombros de la gente de a pie, los trabajadores, los campesinos, los pequeños comerciantes. Así se configuraba un sistema financiero intrincado, pero perverso en su esencia. Los ricos prestaban dinero al gobierno y, a cambio, recibían rendimientos seguros y garantizados, libres de riesgo. Mientras tanto, los pobres enfrentaban impuestos elevados sobre bienes básicos, gravámenes que consumían una parte desproporcionada de sus ya escasos ingresos. Todo ello para financiar esos mismos intereses que enriquecían a los prestamistas. Se establecía así un mecanismo de transferencia de riqueza sistemática y camuflada, presentada bajo el honorable paraguas de las finanzas nacionales y la seguridad del reino, un modelo que, sin duda, todavía se observa con escalofriante similitud en la era contemporánea. Las inversiones más seguras y lucrativas del mundo consisten, en muchas ocasiones, en prestar dinero a los gobiernos. Y esos rendimientos garantizados son financiados, en última instancia, por el esfuerzo, el trabajo y el consumo de las masas. Es decir, por los ciudadanos, por sus vecinos, por la mayoría de la población que contribuye con sus impuestos. Es posible reflexionar sobre esto con la mentalidad actual. Hoy en día, cuando un gobierno emite bonos de deuda pública para financiar, por ejemplo, un nuevo y ambicioso programa de infraestructura, o para cubrir un déficit presupuestario crónico, o incluso para inyectar capital en sectores económicos específicos, los principales compradores de esos bonos suelen ser grandes inversores institucionales. Bancos gigantes, fondos de pensiones masivos, compañías de seguros y, por supuesto, otros países con grandes reservas de divisas. Ellos adquieren esos bonos y, a cambio, reciben un interés fijo y seguro por su inversión. ¿Y quién paga ese interés, año tras año, durante décadas? Todos los ciudadanos, a través de los impuestos, tanto directos, como el impuesto sobre la renta, como indirectos, como el IVA o los impuestos especiales. Se proclama que el gasto deficitario, el endeudamiento público, es necesario para estimular el crecimiento económico, para crear empleo, para mejorar los servicios públicos. Pero una parte considerable de esos recursos no siempre llega a quienes más lo necesitan. A menudo se destina a contratistas militares en proyectos de defensa de miles de millones de dólares, a subsidios corporativos para grandes empresas que ya son rentables, o, como se verá más adelante, a rescatar a instituciones financieras con problemas. Y cuando llega el momento inevitable de pagar la factura de toda esa deuda, los gobiernos rara vez toman la decisión impopular de recortar gastos en los niveles más altos de la burocracia, o de impactar a los segmentos más favorecidos de la sociedad. En su lugar, el patrón es predecible. Incrementan los impuestos generales que afectan a todos. Inflan la moneda, reduciendo el valor real de la deuda existente y también el valor de los ahorros de la gente. O reducen drásticamente las prestaciones sociales y los servicios públicos que benefician a la población. La astucia es doble, una auténtica jugada maestra. La deuda se promociona y se vende al público como una inversión beneficiosa para el bienestar de la nación. Pero la responsabilidad de su pago,
y el costo real recaen abrumadoramente sobre los hombros de los ciudadanos comunes, mientras que las ganancias y los beneficios fluyen directamente hacia los poseedores de bonos y hacia aquellos que se benefician de esos gastos gubernamentales. Es un círculo vicioso, una espiral constante de riqueza que se extrae de la base para alimentar la cima. Los sistemas financieros modernos, con toda su complejidad, sus innovaciones tecnológicas y sus promesas de eficiencia y democratización, han perfeccionado estas artimañas hasta convertirlas en verdaderas obras de ingeniería económica, llevándolas a un nivel que, en ocasiones, desafía la lógica común y el sentido de la justicia. Uno de los ejemplos más claros, y a la vez más dolorosos y recientes, de esta dinámica de transferencia de riqueza son los rescates financieros, una lección que aún resuena en la memoria colectiva. Retrocedamos mentalmente al año 2008, la crisis financiera global que estuvo a punto de desmantelar la economía mundial. Bancos gigantescos, esas instituciones veneradas y supuestamente inquebrantables, habían asumido riesgos colosales e imprudentes, empaquetando hipotecas de alto riesgo, conocidas como subprime, en complejos instrumentos financieros tan intrincados, tan opacos, que ni siquiera muchos de los genios financieros que los crearon entendían plenamente su verdadera toxicidad y el riesgo que representaban. Cuando la burbuja inmobiliaria explotó con un estruendo ensordecedor, el sistema financiero global se tambaleó al borde del abismo. La pregunta que flotaba en el aire, cargada de pánico, era: ¿quién asumiría el costo de este desastre monumental? La respuesta fue rápida, contundente, y para millones de personas absolutamente indignante: los contribuyentes ordinarios. A través de masivas intervenciones gubernamentales en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, miles de millones e incluso billones de dólares, euros o libras de dinero público, es decir, dinero de los ciudadanos, se inyectaron directamente en estas instituciones financieras en quiebra para salvarlas. Se argumentó con gran urgencia y gravedad que eran demasiado grandes para caer, que si se les permitía quebrar, el apocalipsis financiero estaba a la vuelta de la esquina, que el colapso sistémico destruiría la vida tal como se la conocía. Y en un sentido estricto, esa intervención sí logró evitar un derrumbe total, una depresión económica aún más profunda. Pero aquí es donde la trampa se vuelve más sutil, más perversa y más profunda. ¿Quién, en realidad, asumió el costo real de esos riesgos temerarios, de esas apuestas insensatas? Fueron las personas trabajadoras que vieron cómo sus impuestos, el fruto de su esfuerzo diario, eran utilizados para rescatar a los mismos bancos que, con su avaricia y su irresponsabilidad, habían causado la crisis en primer lugar. ¿Y quién, por otro lado, cosechó los beneficios una vez que la tormenta financiera, amainada por el dinero público, pasó? Los mismos bancos. No solo resurgieron de sus cenizas, sino que, en muchísimos casos, lo hicieron más grandes, más concentrados, más fusionados y, en última instancia, más poderosos que antes de la crisis. Sus ejecutivos recibieron bonos millonarios poco tiempo después del rescate. Los accionistas se beneficiaron de la recuperación de sus inversiones. La maniobra es tan simple en su concepción como devastadora en sus consecuencias: privatizar las utilidades y socializar las pérdidas. Cuando los bancos y las grandes corporaciones obtienen ganancias récord en tiempos de bonanza, esas ganancias son estrictamente suyas, de sus accionistas, de sus directivos, de sus operadores de Wall Street. Pero cuando cometen errores colosales, cuando asumen riesgos excesivos que amenazan con hundir todo el barco de la economía, son los ciudadanos comunes, a través de sus gobiernos y su dinero, quienes son forzados a cargar con el peso de la factura. Y todo este proceso se vende al público bajo la narrativa urgente de que era indispensable para preservar el sistema o para evitar una catástrofe aún mayor. Es una de las verdades más crudas, cínicas y desmoralizantes de la economía moderna.
Los beneficios son para unos pocos privilegiados, pero los costos y las consecuencias son para todos, repartidos de manera desigual sobre los hombros de la mayoría. Es posible reflexionar sobre la familia Ruiz, un matrimonio de clase media que con mucho esfuerzo había logrado ahorrar algo de dinero y buscando una mayor rentabilidad había invertido una parte de sus ahorros en acciones de un banco que prometía grandes rendimientos. Cuando estalló la crisis de 2008, el valor de sus acciones se desplomó drásticamente, casi a cero. Los Ruiz perdieron una parte significativa, dolorosa, de sus ahorros, que tenían destinados para la educación de sus hijos y su propia jubilación. Al mismo tiempo, el gobierno de su país, para evitar el colapso del sistema, utilizó dinero de los impuestos, incluidos los impuestos que pagaba la familia Ruiz cada año, para rescatar a ese mismo banco. Meses o años después, el banco no solo se recuperó, sino que prosperó de nuevo. Sus ejecutivos recibieron bonos millonarios. Y la familia Ruiz seguía lamentando sus pérdidas, ahora con la amarga carga adicional de haber financiado, de forma indirecta, el rescate de la entidad que los había perjudicado. Es una doble carga, una bofetada doble, que deja a muchísimos sintiéndose impotentes, frustrados y con una profunda desconfianza hacia el sistema. Y no solo en las crisis más evidentes y dramáticas se manifiestan estas transferencias de riqueza. Incluso en instituciones que prometen seguridad y bienestar a largo plazo, esas que se consideran intocables y esenciales para la cohesión social, el sistema puede operar con mecanismos que, a la larga, resultan en un perjuicio silencioso, pero constante, para la gran mayoría de la población. Se está hablando de la gestión de pensiones y jubilaciones por parte de los gobiernos. Durante décadas, en naciones tan diversas como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y muchísimas naciones europeas y latinoamericanas, los ciudadanos han contribuido religiosamente a fondos administrados por el Estado, a través de sus cotizaciones obligatorias en cada nómina. Lo han hecho con la expectativa y la firme promesa de que, al llegar a la edad de retiro, esos recursos estarían ahí, esperándolos, para asegurarles una vejez digna, libre de preocupaciones económicas. Es una de las instituciones sociales más fundamentales, una verdadera columna vertebral del estado del bienestar, basada en la confianza mutua y en la solidaridad intergeneracional. Pero, ¿qué sucede realmente con esos fondos que se prometen? La cruda verdad es que, en la inmensa mayoría de los casos, los gobiernos no reservan esos fondos de la manera en que la mayoría de la gente imagina. Es decir, no existe un gran bote hermético donde el dinero se guarda diligentemente, invirtiéndose y creciendo solo para el contribuyente, acumulando interés compuesto. En lugar de eso, y aquí radica una de las grandes ilusiones, los gobiernos, con una frecuencia alarmante, destinan esas contribuciones a gastos inmediatos. Se utilizan para financiar los pagos de pensiones actuales a los jubilados de hoy, para cubrir déficits presupuestarios en otras áreas, para programas sociales en curso, o para lo que sea que el gobierno necesite en ese momento para mantener la maquinaria estatal en funcionamiento. Y lo que sustituye al dinero real en el fondo de pensiones es simplemente una promesa. Una promesa de pago futuro, respaldada únicamente por la capacidad de las futuras generaciones de contribuyentes para cotizar y mantener el sistema. En esencia, y aunque suene provocador y fuerte, se trata de un esquema Ponzi intergeneracional, pero hábilmente envuelto en una terminología oficial, respaldado por la autoridad de la ley y presentado como un sistema de seguridad social. Para que un esquema Ponzi, en su forma más básica, funcione, se necesita un flujo constante y creciente de nuevos inversores que paguen a los inversores más antiguos. En los sistemas de pensiones estatales de reparto o pago por uso, los nuevos inversores son, ni más ni menos, las nuevas generaciones de trabajadores activos que cotizan con cada nómina, y sus contribuciones directas se utilizan, casi de inmediato, para pagar las pensiones de los jubilados actuales. Esto funciona,
O al menos puede funcionar de manera sostenible, siempre y cuando la demografía de un país sea favorable. Es decir, mientras haya muchísimos trabajadores activos cotizando por cada jubilado. Pero, ¿qué sucede cuando las poblaciones de la mayoría de los países desarrollados, y cada vez más de los países en desarrollo, comienzan a envejecer? Cuando las tasas de natalidad disminuyen drásticamente, la esperanza de vida aumenta considerablemente gracias a los avances médicos y la relación entre trabajadores activos y jubilados se invierte. En ese momento, el sistema concebido bajo otras premisas demográficas se vuelve insostenible. Hay menos trabajadores activos financiando a un número cada vez mayor de jubilados, y la ecuación simplemente no cuadra. Y en ese punto de crisis demográfica y financiera, ¿qué hacen los gobiernos? Lo que comúnmente se denomina reformas de pensiones. Y estas reformas suelen seguir un patrón predecible y doloroso para los afectados. Reducción drástica de beneficios para los futuros jubilados, aumento de la edad de jubilación, lo que implica trabajar más años por menos, o la monetización de la deuda pública para cubrir los pagos insostenibles, lo que a su vez alimenta la inflación y reduce el valor real de lo poco que se paga a los pensionistas. Es posible pensar en Antonio, un trabajador incansable en una fábrica que cotizó religiosamente durante 45 años de su vida, convencido de que su jubilación sería un período de merecido descanso y tranquilidad económica. Durante décadas vio cómo las proyecciones iniciales de su pensión eran generosas y prometedoras. Pero a medida que se acercaba a la edad de retiro, vio cómo el gobierno de su país, bajo la presión de la insostenibilidad del sistema, ajustaba repetidamente los términos. La edad de jubilación se retrasó un año, luego otro, luego 1 año y medio más. La cantidad prometida de su pensión se recalculó con nuevas fórmulas que resultaban en un pago significativamente menor al esperado. Y para colmo, la inflación, ese ladrón silencioso del que se habló al principio, hacía que ese monto ya reducido rindiera aún menos en el supermercado o al pagar sus recibos. Antonio, que había cumplido su parte del trato, que había trabajado y contribuido durante toda su vida, se encontró con que el sistema había movido la portería justo cuando él estaba a punto de marcar su gol, dejando su futuro financiero en una situación mucho más precaria de lo que jamás imaginó. En este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre los mayores misterios del cosmos, desde agujeros negros hasta el origen del tiempo. Aquí aprenderás más sobre nuestro lugar en el universo, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el espacio. Todo esto lo encontrarás aquí, solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. En cada una de estas fases, ya sea la inflación que erosiona los ahorros, los préstamos forzados camuflados, los rescates que transfieren el dinero a los bancos o los ajustes en las pensiones que merman el futuro, la artimaña fundamental se basa en la manipulación de la percepción. Al público, la inflación se le presenta como un progreso natural de los precios o un crecimiento económico saludable. Los préstamos forzados se disfrazan de deber cívico y patriotismo ineludible. La deuda nacional se vende como una inversión necesaria en el futuro de la nación. Los rescates financieros se justifican como una estabilidad indispensable para evitar el caos. Y los ajustes en las pensiones se denominan reformas necesarias para la sostenibilidad del sistema. El lenguaje es, sin duda, una de las herramientas más poderosas y subestimadas para disimular la verdad subyacente. Una transferencia de riqueza constante, sistemática y sigilosa de la gran mayoría hacia una minoría selecta y poderosa, de las bases de la sociedad hacia la cima de la pirámide económica. En las últimas décadas, estas estrategias no solo han persistido, sino que se han refinado con una maestría perturbadora, volviéndose más complejas en su ejecución, y por lo tanto, más difíciles de entender y de detectar para el ciudadano común. Una de las más notorias y de mayor impacto en el siglo XXI
es la ya mencionada flexibilización cuantitativa, o Quantitative Easing, QE en inglés, un concepto que la mayoría de la gente desconocía por completo antes de la devastadora crisis financiera global de 2008. Cuando la economía global estuvo al borde del abismo en 2008, con el sistema financiero a punto de colapsar, los bancos centrales de las principales potencias mundiales, liderados por la todopoderosa Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, comenzaron a implementar esta política monetaria sin precedentes. En términos sencillos, lo que hicieron fue generar billones de dólares, euros o yenes de manera virtual. Es crucial entender que no imprimieron físicamente montañas de billetes de inmediato, sino que crearon dinero digitalmente en sus balances, aumentando exponencialmente la oferta monetaria. Y con todo ese dinero recién creado, ¿qué hicieron? Compraron masivamente bonos gubernamentales y otros activos financieros, principalmente activos respaldados por hipotecas de los bancos comerciales y otras instituciones financieras. Políticos, banqueros centrales y economistas influyentes aseguraron, con una voz unánime, que esta medida era absolutamente imprescindible, la única tabla de salvación para prevenir el colapso económico total y una depresión global. Y en un sentido técnico y limitado, tenían algo de razón. La flexibilización cuantitativa sí logró estabilizar el sistema financiero, inyectando liquidez masiva justo donde había pánico generalizado y un congelamiento absoluto del crédito. Esto evitó lo que podría haber sido una catástrofe aún peor. Pero aquí es donde la trampa se vuelve más sutil, más insidiosa y más profunda en sus consecuencias a largo plazo. ¿Qué sucedió con todo ese torrente de dinero que se inyectó masivamente en los mercados financieros? Los precios de los activos se elevaron drásticamente. Las acciones en bolsa se dispararon. Las propiedades inmobiliarias de lujo vieron sus valores inflarse a niveles estratosféricos. Los bonos corporativos incrementaron su valor. Las tasas de interés bajaron a mínimos históricos, haciendo que el crédito fuera extraordinariamente barato para quienes ya tenían acceso a él. Esto fue, sin duda, un bálsamo para el sistema financiero y para la economía en general, logrando evitar una depresión más profunda de lo que ya era. Pero es preciso detenerse y preguntarse con honestidad: ¿quién posee la vasta mayoría de esos activos que vieron su valor dispararse? ¿Quién tiene grandes carteras de acciones, propiedades inmobiliarias valiosas y bonos corporativos? ¿Las clases más adineradas, las grandes corporaciones, los fondos de inversión, las instituciones financieras? Para el hogar promedio, para la familia trabajadora que quizás tiene una única casa, una pequeña cuenta de ahorros y un modesto fondo de pensiones, los beneficios directos de la flexibilización cuantitativa fueron marginales, casi inexistentes en términos de crecimiento directo y significativo de su patrimonio. De hecho, para muchos, los perjuicios se manifestaron en mercados distorsionados y, lo más importante, en un incremento sostenido de los costos de vida, es decir, de la inflación. La astucia de la flexibilización cuantitativa fue que, bajo la bandera de salvar la economía y proteger el empleo, preservó y recapitalizó el sistema para las élites que poseían grandes cantidades de activos financieros, al tiempo que, de manera indirecta, pero inevitable, fomentó la inflación de precios al consumidor y exacerbó la desigualdad económica para el resto de la población. El dinero recién creado por los bancos centrales no llegó directamente a los bolsillos de la gente común, a través de salarios o ayudas directas. En su lugar, infló el valor de los activos financieros que ya poseían los ricos y las grandes corporaciones. Y al mismo tiempo, ese exceso de dinero en el sistema económico, esa inundación de liquidez, empezó a perseguir la misma cantidad de bienes y servicios disponibles, contribuyendo de manera significativa a la subida de precios que todos experimentan dolorosamente en el supermercado, al llenar el depósito de gasolina del coche o al intentar comprar una vivienda.
Es posible imaginar a Sofía y Marcos, una pareja joven con 2 hijos, que con mucho esfuerzo y renuncias lograron iniciar un pequeño negocio de venta de productos artesanales en línea. Sus únicos activos eran su pequeña casa, donde también tenían su taller, y un modesto fondo de ahorro para la universidad de sus hijos. Durante los años de flexibilización cuantitativa, vieron cómo las acciones en bolsa de las grandes empresas tecnológicas subían de manera espectacular. Los precios de las casas en los barrios más acomodados se disparaban sin control, pero el valor de su pequeña casa apenas se movía, y sus ahorros, invertidos de forma conservadora, apenas crecían. Mientras tanto, el costo de las materias primas para su negocio, el alquiler del pequeño almacén que necesitaban y los gastos básicos de su hogar no paraban de subir, erosionando sus márgenes de beneficio y su poder adquisitivo. Sofía y Marcos sentían que, a pesar de todo el estímulo económico del que hablaban los noticieros, ellos se quedaban atrás, luchando cada vez más por llegar a fin de mes, mientras escuchaban noticias de fortunas creciendo exponencialmente en los mercados. Era una trampa silenciosa, casi invisible, que ampliaba inexorablemente la brecha entre los que poseen activos financieros y los que dependen únicamente de su trabajo y sus ahorros. Y mientras la flexibilización cuantitativa actuaba como un motor masivo de desigualdad, otra artimaña, tan antigua como la inflación misma y tan perenne como el tiempo, seguía operando en segundo plano, a menudo desapercibida por la mayoría: la tributación encubierta. La mayoría de los individuos comprende los impuestos directos, el impuesto sobre la renta que se deduce del salario cada mes, el impuesto de sociedades que pagan las empresas, el impuesto sobre la propiedad de la vivienda. Son gravámenes visibles, directos, a menudo dolorosos, y suelen ser objeto de intenso debate político. Los gobiernos saben perfectamente que subir estos impuestos de forma directa es una medida profundamente impopular, que genera resistencia, descontento y, a menudo, pérdidas electorales. Así que, en lugar de enfrentarse a la ira popular con subidas explícitas, han perfeccionado métodos mucho más sutiles y discretos para extraer riqueza de la población sin que se note de inmediato, o al menos sin que se atribuya la causa directamente a una decisión gubernamental. Uno de los mecanismos más comunes y omnipresentes son los impuestos al valor agregado, IVA, o en algunos países, los impuestos sobre las ventas. Se pagan religiosamente cada vez que se compra prácticamente cualquier producto o servicio, desde el pan en la panadería hasta la ropa en el centro comercial, pasando por la factura de teléfono o el corte de pelo. Un producto que en origen cuesta 100 euros, si tiene un IVA del 21%, cuesta 121 euros. Es un impuesto que afecta a todos los ciudadanos por igual, sin importar su nivel de ingresos o su capacidad económica. Y precisamente por eso es un impuesto regresivo. ¿Qué significa esto? Que el porcentaje de ingresos que representa para una persona de bajos recursos es muchísimo mayor, y por lo tanto mucho más gravoso, que para una persona de altos ingresos. Para una persona con un sueldo ajustado, con un presupuesto familiar al límite, cada euro cuenta, y el IVA reduce su poder adquisitivo de forma significativa en cada compra esencial que realiza. Para alguien con grandes ingresos y un patrimonio considerable, el impacto del IVA es una molestia menor, casi insignificante en su presupuesto total. Otro ejemplo destacado de tributación encubierta son los gravámenes sobre combustibles y otros impuestos especiales. Cada vez que se llena el depósito del coche, una parte sustancial, a menudo la mitad o más del precio que se paga en el surtidor, son impuestos. Estos impuestos no solo encarecen directamente el transporte para los individuos y las familias, sino que se trasladan inevitablemente a toda la cadena de suministro y producción. Aumentan el costo de transportar los alimentos al supermercado, las materias primas a las fábricas, los productos terminados a las tiendas. Esto significa que, aunque no se vea directamente en la etiqueta del precio, se está pagando un impuesto oculto
en cada producto que se compra, porque el costo del transporte ha subido debido a esos gravámenes. Es una cascada de costes que impacta a todos. Pero la joya de la corona de la tributación encubierta, la herramienta definitiva que los gobiernos adoran, es, sin duda, la inflación. Como ya se observó, cuando los precios ascienden más rápidamente que los salarios, lo cual es un fenómeno recurrente en muchas economías modernas. Esa discrepancia no es un mero fallo del mercado. En la práctica equivale a un impuesto oculto masivo sobre los ahorros y sobre el poder adquisitivo. Los billetes en la cartera o el dinero en el banco valen menos cada día que pasa. Los gobiernos, consciente o inconscientemente, favorecen la inflación por una razón muy pragmática y egoísta. Reduce el valor real de sus inmensas deudas pendientes. Si el gobierno debe 1.000 millones de euros hoy, y dentro de 5 años, debido a la inflación, esos 1.000 millones tienen un poder adquisitivo equivalente a 700 millones de euros de hoy, en la práctica ha reducido el valor real de su deuda en 300 millones de euros. Para los ciudadanos, en cambio, esta inflación erosiona sin cesar la autonomía financiera. Puede generarse la ilusión de mayor riqueza, porque los salarios nominales, los números en la nómina, pueden ser más altos. Pero si el costo de vida, los gastos diarios, superan ese incremento nominal, lo que se produce es una pérdida neta de riqueza y de poder de compra. Esto no representa un fallo accidental del sistema económico. En muchísimos casos, es su diseño inherente. La inflación no surge meramente como un percance económico inesperado, una fuerza de la naturaleza impredecible. Constituye una de las herramientas más persistentes, poderosas y menos comprendidas que los gobiernos emplean para desplazar la carga de sus gastos y sus deudas hacia la población, sin tener que reconocerlo abiertamente, sin tener que enfrentarse a la impopularidad de una subida de impuestos explícita. Es el impuesto que nadie vota, pero que todos pagan. Además de estas trampas monetarias y fiscales, el sistema también se vale de una forma más sutil de control que pasa desapercibida para la mayoría: la captura regulatoria. En teoría, la regulación gubernamental existe para proteger al público, para establecer normas justas, asegurar la competencia, garantizar la seguridad de los productos y servicios y salvaguardar los derechos de los consumidores en el complejo mundo financiero. Desde los estándares de seguridad alimentaria hasta las normativas bancarias, el objetivo es evitar que las grandes corporaciones abusen de su poder. Sin embargo, la historia, tanto la antigua como la más reciente, revela repetidamente un patrón inquietante. Las industrias más influyentes y poderosas cooptan o capturan a los propios reguladores que, en principio, deberían supervisarlas y controlarlas. Es posible pensar en los ferrocarriles en el siglo XIX, un sector vital y con un poder inmenso. O las gigantescas compañías petroleras en el siglo XX, y ahora, en el XXI, las todopoderosas firmas tecnológicas y los conglomerados financieros. Estos colosos industriales no solo cumplen con las normativas, sino que, a menudo, las moldean a su conveniencia, influenciando su redacción, sus excepciones y su aplicación. Esta dinámica recuerda a las lecciones de grupos como los Peaky Blinders en las calles de Birmingham o de cualquier mafia organizada. Resulta muchísimo más ventajoso y lucrativo controlar al árbitro del juego que simplemente competir honestamente en el terreno de juego. Los gobiernos utilizan la regulación como una fachada protectora, una cortina de humo que da la apariencia de que se está velando por el interés público. Pero en los bastidores, entre pasillos y despachos, las corporaciones dominantes, con sus equipos de abogados y lobistas, trabajan incansablemente para crear excepciones, para introducir cláusulas que mantienen a raya a la competencia, para establecer barreras de entrada para nuevos actores, y en última instancia, para asegurar un flujo constante y garantizado de ganancias para sí mismas. El público general percibe que está siendo protegido por estas regulaciones. Los conocedores, sin embargo, ven oportunidades de lucro extraordinarias y una consolidación de poder.
Es un doble juego, donde las reglas se escriben para favorecer a los que ya están dentro. Y como si estas artimañas no fueran suficientes, la historia demuestra que la financiación de conflictos bélicos representa otra trampa ancestral, tristemente adaptada a los contextos modernos, que sirve como un mecanismo de transferencia de riqueza masivo. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, periodos de sacrificio nacional extremo, los gobiernos emitieron volúmenes masivos de bonos de guerra, instando a los ciudadanos de a pie a adquirirlos como un acto de patriotismo ineludible, como una contribución vital al esfuerzo bélico. La población, movida por un profundo sentido de deber y unidad, creía sinceramente que estaba respaldando a su nación en un momento de necesidad existencial, y en muchos sentidos así era. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que esos bonos también se convirtieron en inversiones extraordinariamente rentables y de bajo riesgo para los acaudalados, para aquellos con capital suficiente. Eran inversiones seguras, respaldadas por los impuestos futuros de las mismas personas que con sus vidas estaban luchando en el frente. En el siglo XXI, este patrón persiste con una lógica perturbadora. Los billones de dólares invertidos en las guerras de Irak y Afganistán, por poner solo dos ejemplos recientes, se financiaron en gran medida mediante deuda pública. Esta deuda no solo generó ganancias masivas para contratistas militares y fabricantes de armamento, sino también para los grandes bancos que gestionaban la financiación, y por supuesto, para los tenedores de bonos que veían sus inversiones crecer de forma segura, mientras los contribuyentes comunes asumían la carga financiera de la deuda, que se extendió por generaciones. La sutileza aquí es que las guerras se presentan a la opinión pública como emergencias transitorias, como eventos puntuales con un principio y un final definidos. Pero sus repercusiones financieras, la deuda generada y los intereses acumulados, se extienden por décadas, por generaciones enteras, mucho después de que las tropas hayan regresado a casa y los titulares dejen de ocupar las portadas. Son facturas impagables que pasan de padres a hijos. Finalmente, los gobiernos también han convertido la complejidad misma en un instrumento de manipulación financiera extraordinariamente eficaz. Es posible pensar en los códigos tributarios actuales, volúmenes que abarcan miles y miles de páginas, repletas de lenguaje legal enrevesado, excepciones, deducciones y créditos que solo los expertos más especializados pueden descifrar. Es posible pensar en los instrumentos financieros modernos, derivados, productos estructurados, fondos de inversión tan intrincados que incluso los analistas financieros más avezados luchan por desentrañar su verdadera naturaleza y sus riesgos. O en los presupuestos gubernamentales, mastodónticos documentos saturados de partidas ocultas, acrónimos indescifrables y una terminología tan especializada que es inaccesible para el ciudadano medio. Todo ello genera un entorno, deliberado o no, en el que los ciudadanos ordinarios, con sus vidas y preocupaciones diarias, simplemente no pueden rastrear el flujo de los recursos, no pueden entender a dónde va realmente su dinero o cómo se gasta. La complejidad, en este contexto, actúa como un camuflaje impenetrable, una densa niebla que oculta las operaciones. Cuando la transferencia de riqueza no se percibe, cuando no se comprende su mecanismo, sencillamente no se resiste. En la antigua Roma, las monedas devaluadas eran una evidencia tangible y fácilmente perceptible de la artimaña. El denario se sentía más ligero, se veía diferente, su brillo se había desvanecido. Era una prueba física de que algo andaba mal. En la actualidad, estas transferencias de riqueza se ocultan bajo acrónimos burocráticos, en programas opacos y en cifras astronómicas que superan la capacidad de asimilación. El principio, sin embargo, permanece idéntico: hacer el proceso tan enrevesado, tan incomprensible, tan ajeno al día a día del público, que la mayoría de la gente no lo siga, permitiendo que la transferencia de riqueza prosiga inadvertida, en silencio. Creamos este canal con un propósito:
compartir el conocimiento y acercar los misterios del universo a todas las personas. Porque creemos que entender el cosmos es también entendernos a nosotros mismos. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Es la trampa de la sobrecarga de información, donde la verdad se ahoga en un mar de datos irrelevantes. ¿Por qué resulta esto tan relevante en el presente? Porque estas artimañas, estas trampas invisibles de las que se ha hablado, no son reliquias del pasado. Lejos de ello, continúan vigentes, operando a plena potencia en las economías, y lo que es más preocupante, se intensifican con cada nueva crisis y con cada nueva solución que se propone. Inflación, esa fuerza silenciosa, sigue consumiendo los ahorros que tanto ha costado acumular. Las cargas de deuda pública, tanto las visibles como las que se ocultan en los balances, se expanden anualmente, hipotecando el futuro de los hijos y nietos. Los rescates financieros, lejos de ser una excepción, se han consolidado como la respuesta estándar y predecible ante cualquier turbulencia significativa en los mercados financieros, perpetuando el ciclo de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Los bancos centrales persisten en la manipulación masiva de la oferta monetaria, con consecuencias que solo se aprecian a largo plazo. Y mientras tanto, los gobiernos continúan desplazando los costos de sus decisiones y sus excesos hacia la población, de maneras tan indirectas, tan hábilmente camufladas, que la inmensa mayoría de la gente no logra conectar las causas con los efectos, no logra ver cómo su propio dinero se evapora. El resultado final, la cruel verdad que emerge de todo esto, es un sistema financiero que, en muchos aspectos, parece estar concebido y diseñado no para la prosperidad y la libertad individual, sino para obligar a trabajar más intensamente, durante más horas, por una riqueza real que es cada vez menor, al tiempo que fortalece y enriquece desproporcionadamente a la élite financiera y a quienes están en la cima del poder. Es un juego con reglas asimétricas, donde el tablero está inclinado en contra de la mayoría. La lección más profunda, más valiosa y más urgente que se puede extraer de la historia no se limita a la mera existencia de estas artimañas financieras. Va más allá. Radica en su recurrencia inevitable, en el patrón cíclico que se repite una y otra vez. Cuando los emperadores romanos devaluaron sus monedas, los ciudadanos del imperio padecieron las consecuencias de la inflación descontrolada. Cuando los monarcas de la Edad Media impusieron préstamos forzados, los mercaderes y artesanos perdieron fortunas y vieron sus negocios desmantelados. Cuando los estados modernos, en la era actual, recurren a la inflación galopante y al endeudamiento público masivo, los hogares y las familias de a pie son quienes asumen la factura final, a través de precios más altos y servicios públicos deteriorados. Diferentes épocas, diferentes tecnologías, diferentes nombres, pero el mismo mecanismo depredador. Y he aquí la verdad más implacable y desoladora de todas. La inmensa mayoría de la gente nunca logra evadir estas trampas invisibles porque ni siquiera las identifica. Las perciben como fenómenos naturales, como infortunios inevitables del destino. Aceptan la inflación como un proceso normal del mercado, los impuestos como una carga inevitable de la vida y los rescates financieros como gestos de benevolencia o acciones necesarias para evitar el caos. Confían ciegamente en las narrativas oficiales que les brindan los gobiernos y los medios de comunicación dominantes, en lugar de escudriñar la historia económica por sí mismos, en lugar de cuestionar, de investigar, de buscar la verdad más allá de los titulares. Esa ignorancia generalizada, esa falta de alfabetización financiera crítica, representa la artimaña más poderosa de todas, el truco definitivo. Cuando las personas olvidan o ignoran el pasado, cuando no comprenden los patrones históricos, no están equipadas para reconocer su reiteración en el presente, y por lo tanto, caen una y otra vez en las mismas trampas. Por ello, y esto es crucial,
Los gobiernos y las élites dominantes, conscientes o inconscientes de este efecto, prefieren, en general, una población carente de una sólida educación financiera. La alfabetización en finanzas no es solo una habilidad útil, es una forma de resistencia. La historia económica no es solo un conjunto de fechas y eventos, se convierte en un instrumento de defensa personal. Al conocer estas artimañas, al entender cómo funcionan, resulta infinitamente más difícil ser manipulado, ser explotado, ser despojado de la riqueza sin el consentimiento informado. El conocimiento es poder. Y en el ámbito financiero, el conocimiento es el escudo y la espada. Entonces, ¿qué se deriva de esta profunda reflexión? ¿Qué acciones prácticas se pueden tomar para protegerse y quizás prosperar a pesar de estas trampas? En primer lugar, y esto es fundamental, siempre se debe mirar más allá de los titulares sensacionalistas y de los discursos oficiales edulcorados. Cuando los gobiernos anuncian con bombos y platillos paquetes de estímulo o nuevos programas de inversión, es imperativo indagar con curiosidad y escepticismo. ¿Quiénes son los beneficiarios iniciales de esos fondos? ¿A dónde va realmente la mayor parte de ese dinero? Cuando la inflación se acelera y se observa cómo los precios suben sin control en la vida diaria, hay que recordar que no es una mera casualidad o un fenómeno atmosférico. En muchísimos casos, es una política, consciente o inconsciente, de devaluación monetaria o de expansión de la oferta de dinero con consecuencias deliberadas. Cuando emergen nuevas regulaciones financieras, no hay que quedarse solo con la idea de que son para protegernos. Hay que cuestionar quién las redactó realmente, quién influyó en su contenido y, sobre todo, quiénes son los principales beneficiarios de esas nuevas reglas. Hay que asumir que hay un juego de intereses detrás de cada decisión. En segundo lugar, y esto es vital para el futuro, se recomienda construir riqueza genuina fuera de las trampas monetarias y fiscales. ¿Qué significa esto? Significa invertir en activos capaces de preservar su valor e incluso incrementarlo, incluso cuando la moneda fiduciaria se deprecia. Hay que pensar en activos reales, propiedades bien ubicadas, negocios rentables y sólidos que producen valor real, inversiones en oro o plata como cobertura, o participaciones en empresas que tienen un modelo de negocio resistente a la inflación. No hay que limitarse a dejar todo el dinero en cuentas de ahorro que pierden valor cada día que pasa. Hay que aprender a diversificar, a invertir con inteligencia, a proteger el capital del robo silencioso de la inflación. En tercer lugar, y quizás lo más importante, nunca se debe asumir que el sistema opera intrínsecamente en beneficio propio solo porque así lo proclama el gobierno o las instituciones. El sistema financiero no fue diseñado, en su esencia, para servir a cada individuo en particular. Fue diseñado, como se ha visto, para autoperpetuarse, para mantener la estabilidad del poder, para facilitar las operaciones de los estados y de las grandes corporaciones, y para permitir a menudo la transferencia de riqueza hacia las élites. Los intereses individuales y los intereses del sistema no siempre están alineados. De hecho, a menudo están en conflicto directo. Hay que ser el propio abogado financiero, el propio guardián. La historia, como bien se dice, no se repite exactamente de la misma manera. No es una fotocopia idéntica de los eventos pasados. Pero sí rima, sí presenta patrones recurrentes. Y si no se la comprende, si no se toma el tiempo para estudiarla y extraer sus lecciones, inevitablemente aplastará, pasará por encima y dejará al individuo preguntándose qué pasó con sus sueños financieros. Las artimañas financieras que mantuvieron a los ciudadanos romanos en la pobreza y la dependencia son, en su esencia, las mismas que drenan las cuentas bancarias y los ahorros de millones de personas en la actualidad. Solo que hoy, en lugar de monedas adulteradas, se visten con un vocabulario contemporáneo y complejo, con algoritmos, con números en pantallas y con promesas de progreso.
La única distinción real radica en si el individuo las reconoce a tiempo, las comprende y toma medidas activas para protegerse. El conocimiento es la mejor defensa. No hay que permitir que estas trampas invisibles mantengan la lucha por el dinero. Hay que tomar el control de la educación financiera y así se tomará el control del destino.